¿A qué nos referimos cuando distinguimos entre propiedades pasivas y activas de las membranas celulares? Vamos a ilustrarlo mediante un experimento simple. En este experimento se registra el potencial de membrana de una neurona con un electrodo y se agrega un segundo electrodo que está conectado a un generador de corriente eléctrica, mediante el cual se pueden inyectar cargas negativas o positivas al interior celular, a gusto del experimentador, manipulando así la cantidad de carga a un lado y a otro de la membrana. Este gráfico muestra arriba la cantidad de corriente eléctrica aplicada al interior celular, que es proporcional a la carga eléctrica agregada en función del tiempo. Abajo se muestra el valor del potencial medido. El experimento comienza registrándose un potencial de membrana de alrededor de menos 65 milivoltios, que es un valor esperable para una neurona. Durante un lapso inicial no se aplica corriente con el segundo electrodo, es decir, la corriente aplicada vale 0. Y a ese valor estable de potencial de membrana, que se observa en ausencia de estímulos, lo llamamos potencial de reposo de la neurona. Luego se aplica una serie de estímulos de corriente, de distintas amplitudes y polaridades. El primero aplica corriente negativa al interior celular, y es de amplitud chica. El interior celular ya era negativo, y en respuesta a la inyección de cargas negativas adicionales se hace más negativo, llegando cerca de menos 80 milivoltios. El segundo estímulo también es negativo, pero de mayor amplitud, y consistentemente el potencial de membrana se hace aún más negativo que con el primer estímulo. Si la polaridad del estímulo se invierte, es decir, se aplica carga positiva al interior celular, el potencial de membrana se hace más positivo que el reposo. A los cambios de potencial de membrana que incrementan la diferencia de potencial entre el interior y el exterior celular, los llamamos hiperpolarizaciones. Los cambios que reducen esa diferencia de potencial los llamamos despolarizaciones. Muchos tipos celulares responden a estímulos de corriente de esta manera, con cambios en el potencial de membrana que son proporcionales a la corriente aplicada para cualquier amplitud del estímulo. Hay algunos tipos celulares en los que cuando se alcanza cierto grado de despolarización, se desencadenan excursiones dramáticas y rápidas de voltaje cuya amplitud ya no es proporcional al estímulo aplicado. A estos eventos los llamamos potenciales de acción, y las células que los desarrollan se llaman células excitables. Las neuronas y las células musculares son dos ejemplos de células excitables. El valor de potencial de membrana, que al superarse genera potenciales de acción, se denomina umbral del potencial de acción. Varía según el tipo celular y suele estar alrededor de unos 20 milivoltios más depolarizado que el reposo. Las propiedades eléctricas de la membrana celular, cuando se encuentra en valores de potencial más positivos que el umbral, son muy diferentes de las que se manifiestan a valores más negativos que el umbral. A las primeras las llamamos propiedades activas y a las segundas propiedades pasivas. Estas son las que desarrollaremos en más profundidad en esta clase. Miremos un poco más en detalle cómo es la respuesta pasiva de la membrana a la aplicación de corriente eléctrica. Acá se aplica un pulso de corriente despolarizante, es decir, que aplica carga positiva al interior celular. Como vimos, eso hace que el potencial de membrana se haga más positivo que el potencial de reposo. Llama la atención que si bien el pulso de corriente pasa de valor 0 a un valor positivo de manera instantánea, al potencial de membrana le lleva un tiempo cambiar hasta el nuevo valor despolarizado. ¿Por qué ocurre esto? Recordemos cómo se obtienen estos registros de corriente y potencial en función del tiempo. Se registra con un par de electrodos la diferencia de potencial entre el interior y el exterior celular, y mediante otro par de electrodos se aplica corriente, que la denotamos con la letra I. Recordemos dos conceptos de física básica. Uno es que el sentido de la corriente eléctrica se define como aquel que siguen las partículas cargadas positivamente. El otro es que para que fluya corriente eléctrica debe existir un circuito cerrado que pueda conducirla. Veamos cuáles son los caminos por los que puede circular la corriente en nuestro ejemplo. Por un lado,
las cargas positivas salen del generador de corriente por el electrodo que está en el interior celular y se acumulan en la membrana, haciendo más positiva la diferencia de potencial entre el interior y el exterior celular. Este circuito se cierra cuando cargas positivas del exterior celular son repelidas e impulsadas hacia un segundo electrodo que se encuentra en el medio externo. Este camino no implica un pasaje real de partículas cargadas a través de la membrana, sino una redistribución de cargas. Al mismo tiempo, las cargas positivas del interior celular pueden seguir un segundo camino hacia el electrodo externo, pasando por canales proteicos de la membrana celular. La redistribución de cargas a ambos lados de la membrana lleva un pequeño tiempo, y por eso no se ve de inmediato su efecto sobre el potencial. Una vez que la redistribución ocurrió, el potencial se mantiene estable con las nuevas condiciones. En las próximas diapositivas veremos de qué depende ese nuevo estado estable y de qué depende el retardo de la redistribución de cargas. ¿De qué depende la magnitud del cambio de potencial de membrana ante un estímulo de corriente? En este ejemplo se muestran los cambios de potencial de membrana ante una serie de estímulos. Resulta evidente que el potencial alcanzado es proporcional a la magnitud de la corriente aplicada. Si graficamos los potenciales alcanzados en función de las amplitudes de los estímulos de corriente, obtenemos una recta. Cuando la corriente aplicada es 0, el valor de potencial de membrana observado corresponde al potencial de reposo. La pendiente de esta recta es la constante de proporcionalidad entre el potencial alcanzado y la corriente aplicada y se denomina resistencia de la membrana. Esta relación de proporcionalidad se conoce como ley de Ohm. La resistencia es una de las propiedades pasivas de la membrana. ¿Qué implica que sea mayor o menor? Volvamos al esquema que nos indica los posibles caminos que puede seguir la corriente que se aplica al interior celular. En el ejemplo de la izquierda, un estímulo de corriente provoca un cambio de potencial de membrana menor que en el caso de la derecha, a pesar de que la magnitud del estímulo es la misma. Esto significa que la resistencia de la membrana al paso de corriente del lado izquierdo es menor. En nuestro gráfico, esto se vería como una recta menos empinada. Esto quiere decir que las cargas aplicadas tendieron a fluir más hacia el exterior celular en la membrana de baja resistencia, en comparación con la de alta resistencia. Si las cargas fluyen más hacia el exterior, aportan menos a su acumulación en la membrana en el caso izquierdo, y por ende el cambio de potencial es menor. Mayor resistencia implica mayor dificultad para el flujo iónico a través de la membrana y mayor acumulación de carga en la membrana. La mayor resistencia de una membrana se puede explicar por una menor cantidad de canales iónicos por los que puede fluir la corriente, por ejemplo porque la densidad de esos canales en la membrana es menor, o porque la célula es más chica y tiene menor superficie de membrana. La ley de Ohm se puede expresar en función de la conductancia de la membrana, que es la inversa de la resistencia, quedando esta expresión, que al igual que la expresión anterior, establece una relación de proporcionalidad entre la corriente que fluye a través de la membrana y el cambio de potencial asociado. La constante de proporcionalidad es la conductancia, que refleja globalmente las vías disponibles para el flujo de corriente a través de la membrana. Esta expresión, al igual que la anterior, se refiere a la corriente total, sin distinguir cuáles son los iones que portan la corriente. Pero puede redefinirse para iones individuales, como está hecho aquí para el potasio. En este caso la corriente es la corriente exclusivamente de potasio, y la diferencia de potencial que impulsa esa corriente está expresada como la diferencia entre el potencial de membrana celular y el potencial de equilibrio del ion. Si estos dos potenciales son iguales, es decir, si el potencial de membrana fuera igual al potencial de equilibrio del potasio, la corriente neta valdría 0. Veamos gráficamente qué significa. En este gráfico
tenemos representada la corriente de potasio en función del potencial de membrana, que fue modificado artificialmente. Como graficamos corriente en función del voltaje, la pendiente de este gráfico es la conductancia de potasio para la membrana en cuestión. Notemos que cuando el potencial de membrana es igual al potencial de equilibrio, o potencial de Nernst para el potasio, la corriente de potasio vale 0, lo cual es esperable para un ion en su potencial de equilibrio. La corriente va a ser distinta de 0 cuando el potencial de membrana se aleje del potencial de equilibrio. Si el potencial de membrana es mayor que el potencial de equilibrio, es decir, más positivo, no será suficiente para retener al potasio más concentrado en el interior celular y el potasio fluirá hacia el exterior. En este caso, la corriente es positiva o saliente. Si el potencial de membrana es menor que el potencial de equilibrio, es decir, más negativo, atraerá aún más al potasio hacia el interior celular. En este caso, la corriente es negativa o entrante. Vale mencionar que si estuviésemos analizando un caso distinto, en el que se observase que iones cloruro salen de la célula, estaríamos también frente a una corriente negativa o entrante, porque equivaldría a un ingreso de cationes a la célula. Cuanto mayor es la diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio, mayor es la corriente que fluye. Como esta diferencia define el sentido y la magnitud de la corriente, se la denomina fuerza impulsora o fuerza electromotriz, aunque es más adecuado llamarle gradiente electroquímico. Habíamos notado que en respuesta a un pulso de corriente de inicio instantáneo, el potencial cambia pero más lento y se va aproximando asintóticamente a un valor estacionario siguiendo un curso exponencial. Algunas membranas son más lentas que otras en cambiar. Acá tenemos un ejemplo en el que se aplica un estímulo de corriente a dos células distintas. En la primera, el potencial cambia más rápido que en la segunda, en respuesta al mismo estímulo de corriente. Como el valor de potencial estacionario es un valor al cual la membrana no llega en realidad nunca, esta demora no puede caracterizarse con el tiempo que se tarda en producir el cambio completo. Pero como ese valor estacionario asintótico es conocido, podemos definir una medida del retardo como el tiempo que se tarda en alcanzar un porcentaje del cambio máximo. Típicamente se toma el 63% de cambio que corresponde a un punto de referencia característico de las funciones exponenciales. El tiempo que la membrana tarda en experimentar ese porcentaje de cambio se denomina constante de tiempo y se representa con el símbolo tau. Tau es otra de las propiedades pasivas de la membrana. Las membranas que tienen tau grande experimentan más lentamente los cambios de potencial que las membranas que tienen tau chico. ¿Por qué algunas membranas son más rápidas que otras en cambiar su potencial en respuesta a la aplicación de corriente al interior celular? Podemos identificar dos factores. Uno es la resistencia de la membrana. Como ya vimos, si la resistencia de la membrana es grande, es decir, que no deja fluir fácilmente los iones, las cargas se acumulan en el interior y producen un cambio de potencial mayor. Una visión intuitiva nos dice que producir un cambio de potencial mayor en la membrana conlleva a la acumulación de más cargas y eso lleva más tiempo, alargando la constante de tiempo de la membrana. Otro factor que impacta en la constante de tiempo de la membrana es una propiedad a la que llamamos capacitancia. La capacitancia es la relación entre la cantidad de carga inmovilizada y la diferencia de potencial a ambos lados de la membrana. En cada pequeño parche de superficie de cualquier membrana biológica, esa relación es bastante invariable. Es una cantidad fija de carga por cada milivoltio de potencial. Cuando las células tienen mayor superficie, tienen mayor capacitancia total, porque suman la capacitancia de cada pequeño parche de superficie. ¿Qué relación tiene la capacitancia de la membrana con su retardo para responder a estímulos de corriente?
Como vimos, la corriente aplicada cambia el potencial, agregando cargas a la membrana. Si la superficie de la membrana es mayor, debe fluir corriente por más tiempo para acumular suficiente carga y lograr así el cambio de potencial. Mientras que si la superficie de membrana es menor, la capacitancia es menor y se logra el cambio de potencial con menos tiempo de flujo de corriente. Podemos formalizar matemáticamente lo que dijimos del siguiente modo. La constante de tiempo de la membrana tau es directamente proporcional a la resistencia y a la capacitancia de esa membrana. ¿Cuál es la implicancia de variaciones en la constante de tiempo? En las neuronas, la velocidad con la que cambia el potencial de membrana en respuesta a estímulos determina el modo en que codifican información. Por ejemplo, los estímulos que cambian rápidamente se podrán codificar mejor por las neuronas que tengan un potencial de membrana que cambia rápido. Los valores de constante de tiempo de las neuronas andan en el orden de los milisegundos. Hasta ahora vimos qué factores determinan la magnitud y la duración de los cambios de potencial de membrana en las células. Veamos ahora cómo se extienden esos cambios de potencial en el espacio. Las neuronas no son esferas, y los cambios de potencial de membrana que se producen por estímulos de corriente en alguna parte de sus arborizaciones se pueden propagar a otras partes. Este esquema representa un experimento en el que se aplica un estímulo de corriente a una proyección celular, por ejemplo, una porción de una dendrita en un sitio particular, y se registra el cambio de potencial en ese sitio y en otros sitios a cada vez mayor distancia del sitio estimulado. En el sitio de estimulación vemos una respuesta similar a las que vimos en los ejemplos anteriores. Ante la aplicación de corriente despolarizante, se ve que el potencial de membrana se hace más positivo y la respuesta tiene un retardo. A distancias cada vez mayores, se observa que el cambio de potencial es cada vez de menor amplitud, indicando que el estímulo de corriente es menos efectivo para cambiar el potencial de membrana en lugares alejados del sitio estimulado. Esto se debe a que, para que la corriente pueda cambiar el potencial en un lugar alejado, debe llegar corriente hasta ese punto. La carga eléctrica, además de fluir por el interior de la proyección neuronal hasta puntos lejanos, puede seguir los dos caminos que vimos en cada parche de membrana: acumularse en la membrana y fluir al exterior. Eso hace que la carga se pierda en el trayecto y alcance para producir cambios de potencial apreciables solo hasta cierta distancia. ¿Cuál es esta distancia? Si graficamos la amplitud del cambio de potencial en función de la distancia al lugar de origen de ese cambio, veremos que decae exponencialmente. De manera parecida a como caracterizamos los cambios exponenciales del potencial en función del tiempo, podemos tomar como distancia característica de este fenómeno a aquella a la cual se produce un 63% del decaimiento. A esa distancia la llamaremos constante de longitud. Se simboliza con la letra lambda y es otra de las propiedades pasivas de la membrana. La constante de longitud refleja qué tan lejos puede propagarse un cambio de potencial desde su lugar de origen mediante mecanismos pasivos, es decir, aquellos que operan en rangos de potencial de membrana que son más negativos que el umbral del potencial de acción. Las neuronas con proyecciones que tienen constantes de longitud largas propagarán cambios de potencial más lejos de su lugar de origen en comparación con las neuronas que tienen proyecciones con constante de longitud corta. La constante de longitud puede variar entre menos de 1 milímetro y unos pocos milímetros. ¿De qué depende que la constante de longitud sea larga o no? Depende de un compromiso entre cuánta carga puede fluir por el interior de la proyección y cuánta se pierda en el camino. Esta idea se puede formalizar matemáticamente de este modo. Cuando la resistencia de la membrana es alta, dificulta el flujo de corriente hacia el exterior celular y llega carga apreciablemente a mayor distancia,
aumentando la constante de longitud. Cuando es grande la resistencia a lo largo del interior de la proyección, que llamamos resistencia axial, se dificulta la llegada de carga a sitios lejanos y la constante de longitud se achica. Esto sucede, por ejemplo, cuando las proyecciones tienen un diámetro chico. Es importante notar que todo lo que vimos en esta clase domina lo que ocurre mientras el potencial de membrana se mantenga a valores más negativos que el umbral del potencial de acción. Las propiedades pasivas de la membrana determinan en parte cómo las neuronas pueden responder a estímulos. Una alta resistencia de membrana permitirá responder a estímulos débiles. Una constante de tiempo rápida permitirá responder a estímulos rápidos. Y una constante de longitud grande permitirá propagar cambios de potencial de forma pasiva a distancias más lejanas.